Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias también a los colegas que me precedieron. Y gracias al departamento por siempre recibirme. Yo soy como el hijo pródigo que no vuelve a casa nunca, pero siempre está por ahí. Yo me formé dentro del departamento y siempre he mantenido contacto con el departamento, pero he tenido resistencia a volver a hacer antropología histórica desde una perspectiva de los documentos o desde la arqueología, porque finalmente yo me formé originalmente como arqueólogo. Quizá mi distanciamiento tiene que ver también con mi propia visión y el redescubrir permanente de la antropología. Yo a veces siento que cuando yo hago investigación no hago antropología. Tengo una mirada antropológica a algunos temas, pero yo soy quizás muy crítico de si mi trabajo es antropológico o no. Aquí vamos a ver un poco esto, porque para mí la antropología, si quieres pasar a la primera imagen, Brenda, gracias. Para mí la antropología, yo siempre utilizo esta frase para posicionarme, está muy relacionada con la frase que le atribuyen a Craig Krugholm, que seguramente aquí, como todos somos antropólogos, la conocen, aquella que dice que estudia sociología, aquel que no está a gusto con la sociedad con la que vive, el que no está a gusto consigo mismo estudia psicología, pero el que no está a gusto ni con la sociedad en la que vive ni consigo mismo, ese es el que estudia antropología. Para mí la antropología es un poco este dilema, esta forma de ver el mundo, pero a veces es una forma de ver que es un poco el abismo de Nietzsche, que da un poco de miedo porque el abismo puede terminar viéndonos y perdiéndonos en él. Y mi aproximación a la antropología desde una perspectiva histórica o a las sociedades del pasado desde una perspectiva antropológica parte mucho de eso, entender al otro del pasado como un otro cultural, ¿no? Eso obviamente a partir de la línea de formación del departamento. Mi aproximación a este tema fue hace 15 años en una oportunidad donde revisábamos, si quieres pasar a la siguiente, una ponencia, un trabajo que se tituló El indígena como construcción jurídica de la polémica de Valladolid a la Constitución bolivariana. La polémica de Valladolid, siglo XVI, Constitución bolivariana, hoy día era un asunto muy pretencioso y lo que pretendía en ese trabajo era hacer como una suerte de tres horizontes temporales, entendidos como tres formas culturales de entender al indígena y entender cuál era esa figura del indígena y cómo se había transformado. Simplemente aquí había una propuesta, veíamos al indígena en el periodo colonial, el indígena republicano y ese indígena quinto republicano, bolivariano, lo llamemos como lo entendemos hoy en día. Y esas tres figuras diferentes. Si quieres pasar al siguiente, simplemente como conclusión, habíamos definido estas tres imágenes, un indígena colonial, definido fundamentalmente dentro del sistema de castas, la condición indígena es una condición racial y que se ve rota bajo la idea republicana de ciudadanía e igualdad. En el periodo republicano el indígena tiene un extrañamiento cultural, pero un extrañamiento que es temporal, que debe ser eliminado a partir del proceso formativo. Esa es más o menos la visión clásica que estaba planteada. Pasar al siguiente. Mi interés por este tema y mi interés por el tema histórico siempre se rebota hacia mis experiencias personales. Seguramente varios de ustedes a los que les he dado clases saben que yo he estado muy involucrado con políticas públicas y pueblos indígenas actualmente. Entonces, mi revisión de estos temas es una reflexión en un espejo para comprenderme un poco hoy en día, o para comprendernos o comprender a Venezuela un poco hoy en día. Y hace 2 años, en las ponencias de IES, yo presentaba también como un proyecto preliminar lo que ahora se ha convertido en mi proyecto de tesis doctoral,
que titulaba sobre la incomprensión de las formas indígenas de organización en el marco de la construcción del Estado venezolano. Igual, en esos tres momentos pretendía ver cómo el Estado había construido el indígena y cómo desde los pueblos y comunidades indígenas se había generado una relación de respuesta frente a esta forma en que el Estado construye y los sujetos también se reubican dentro del marco generado por el Estado, ¿no? Y en ese caso habíamos revisado muy provisional o preliminarmente el caso de los indígenas caquetíos en Coro durante el periodo colonial y cómo se había generado un proceso, una suerte de etnogénesis, una reconformación de la identidad y las formas de organización caquetiva a partir de la forma en que el aparato de control colonial generaba unas formas de organización indígenas desde lo que la estructura colonial entendía que era la forma de organización indígena, ¿no? Ahí había unos rebotes. Este caso, cuando vamos a la idea de buscar al indígena invisible, y eso no nos pusimos de acuerdo Emanuel y yo para trabajar estos dos temas, muy parecidos, pero más bien fue una sorpresa. Mi idea era revisar precisamente esta transformación de la que nos habla Emanuel. Obviamente la independencia supuso una transformación de ese régimen colonial frente a las nociones de igualdad y ciudadanía que están planteadas en el proyecto republicano. Lo que es aquí muy importante es que tradicionalmente se había entendido que el proceso de igualación y homogeneización y la desaparición después de la Constitución de 1811 de la categoría indígena de nuestras constituciones había sido interpretado como una invisibilización o una negación de lo indígena en función de esta transformación, porque el ciudadano venezolano no debía ser indígena. Si querés, bueno, no, y esto ocurre en toda Latinoamérica, es muy característica, muy emblemática una frase de un mexicano, Carlos María Bustamante, eso no es 1928, es 1828. En 1828 él dice, ya no hay indios, precisamente por este asunto, ahora todos somos ciudadanos, pero sí hay las mismas necesidades que aquejaron a los antiguos indios. Pasa a la siguiente. Nuestro planteamiento y la idea que teníamos era ver cómo este proceso en el siglo XIX o en la primera mitad del siglo XIX había supuesto estas políticas de negación de una ciudadanía indígena o una categoría jurídica indígena diferente a la ciudadanía general. Pero revisando una serie de documentos, comenzamos a dar cuenta, me comencé a dar cuenta de que pues la categoría indígena y algunos de sus elementos de definición colonial prevalecen durante la primera mitad del siglo XIX. Frente a esta desaparición y negación que está presente en los documentos, también hay como una suerte de resistencia jurídica, no solamente una resistencia social y política, sino una resistencia jurídica a esa igualación. Simplemente para tener un marco previo, el indígena como categoría jurídica en el periodo colonial estaba definido a partir de tres subcategorías también clásicas del derecho hispano. La de menor de edad, de la que ya nos habló Emanuel, la de rústico y la de miserable. La categoría de miserable es una categoría que a veces saltamos, porque miserable lo entendemos como un calificativo, pero es una categoría jurídica. La categoría miserable se puede buscar tan antiguamente como en el propio Constantino, ya en el derecho romano plantea la categoría de miserable, pero Juan de Solórzano es interesante porque al referirse al indígena, dice, eso es en 1648, miserables personas, los indígenas, se reputan y llaman todas aquellas de quienes nos compadecemos por su estado, calidad y trabajos. El censurar esto queda en arbitrio del juez,
como son tantas y tan variadas sus circunstancias. Pero cualesquiera se entienden y requieran, hallamos que concurren en nuestros indios por su humilde servir y rendida condición. Yo tengo problemas de la vista, por eso está borroso. Ok, en todo caso, quisiera mostrar 3 líneas discursivas que van a estar presentes en esa primera mitad del siglo XIX. En primer lugar, la línea de la igualdad, desde el proyecto republicano, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que dice en su primer apartado: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. La proclama de Francisco de Miranda, de la que nos habla el profesor Emmanuel, decía que los buenos e inocentes indios, así como los bizarros pardos y morenos libres, crean firmemente que todos somos ciudadanos, que los premios permanecen exclusivamente por al mérito y la virtud, en cuya suposición obtendrán en adelante infaliblemente las recompensas militares y civiles por su mérito solamente. Igualmente la Constitución Federal de 1811 habla de la igualdad, consiste en que la ley sea una misma para todos los ciudadanos. La proclama de Piar en el 1817 también, refiriéndose a los indígenas que se habían dispersado en algunas de las misiones: el gobierno español se ha acabado, la patria está ya libre, y vosotros, que sois sus hijos primitivos, debéis ser los primeros que gocéis de la libertad y sus privilegios y derechos. Nosotros os miramos como hermanos y como tales os concedemos los mismos derechos nuestros. Pasa a la siguiente. Ahora también encontramos algunos documentos interesantísimos que se refieren a los indígenas como salvajes. Estos indígenas como salvajes, a lo largo del siglo XIX, fundamentalmente en esa primera mitad del siglo XIX, en esas zonas apartadas, en la Guajira y algunos en las zonas del Orinoco, pero quería traer este documento de Bolívar, que es un documento muy poco conocido y que es interesantísimo. Es un oficio que él le escribe a Carlos Sublet. Ya Bolívar está en Nueva Granada, en Colombia, y le escribe a Carlos Sublet como vicepresidente de Venezuela para organizar las fuerzas en la gobernación de Venezuela en 1821. Y le dice: el batallón Carabobo de tiradores y tiradores deben trasladarse a Caracas y sus inmediaciones, y que allí sean completados hasta con 1000 hombres, cada uno con indios puros del departamento del Magdalena. La guarnición de Cartagena y Santa Marta debe completarse de indios puros del departamento de Venezuela. La guarnición del Zulia con indios puros del departamento del Orinoco. Después, además, es interesante porque hay instrucciones de cómo trasladar a los indígenas para que no puedan devolverse a sus lugares de origen. Pero el punto 6 es interesantísimo porque dice: cuanto más salvajes sean los indígenas, harán menos falta a la agricultura, a las artes y, de consiguiente, a la sociedad. Y no dejarán de ser buenos soldados porque sean salvajes. Esta consideración me ha movido a dar la preferencia a los indígenas para la creación de estos cuerpos. Pues en general, los naturales del país no tienen industria alguna y han padecido en la guerra esta raza menos que las demás, disculpen. Ok. Igualmente sí tenemos un marco con respecto a esa necesidad de civilizar a los indígenas. No voy a leer esto porque son estos documentos que hablan de la necesidad de educar y de transformar al indígena para que sea un ciudadano. Y pasa a la siguiente. Lo que sí me interesa es, en este nuevo marco, esos documentos que reconocen al indígena y lo reconocen fundamentalmente como un grupo específico que debía ser considerado dentro de una condición especial por su carácter miserable. En 1821 encontramos que la ley sobre la extensión de los tributos indígenas se refiere a los indígenas de Colombia, que si bien dice que ellos eran llamados indios en el Código Español,
quedan en todo iguales a los demás ciudadanos y se regirán por las mismas leyes. Sin embargo, si vamos al artículo 2, los indígenas continuarán eximidos por el espacio de 5 años de pagar derechos parroquiales. Después, los resguardos, aunque había la idea de dividir los resguardos, continuarán poseyéndose por los naturales bajo las mismas reglas que se han observado. Igualmente se define, los protectores de naturales continuarán en el ejercicio de su ministerio. Claro. Pasa a la siguiente. Lo encontramos también en 1852, en una circular a los gobernadores de la provincia. Hay otra serie de documentos, pero traje esto solamente como muestra, donde dice en algún sitio, en la cuarta línea, van a ver, el Poder Ejecutivo se siente demasiado las desgracias y padecimientos de los miserables indígenas, y más abajo habla de la necesidad de que se procure y se protejan a los pensionados indígenas de manera especial en cuanto sea compatible con las leyes. Pasa a la siguiente. Esta también es interesantísima, que es del 1853, que es una resolución ejecutiva que determina lo que debe observarse en las causas que se siguen contra los indígenas por delitos graves, y hablaba fundamentalmente con respecto a los de Alto Orinoco. Y hay dos apartados que yo quisiera señalar. Dice, los indígenas venezolanos y todos los venezolanos son iguales ante esta ley. ¿Sí? Somos ciudadanos todos. Pero más abajo dice, sin embargo, sería una crueldad aplicar las penales sin tener en consideración a las muchas circunstancias que existen respecto a los indígenas para su atención. Y después sigue con este tema. Pasa a la siguiente. Yo creía que había puesto otra. En todo caso, ¿qué es lo que me interesa a mí en este tema? Hay una serie de documentos interesantes en este periodo que son pequeñas ventanas para entender que no es tan simple como que un nuevo régimen republicano establece una ciudadanía homogénea de golpe. Que ese proceso de educación y transformación se va a dar, pero también hay contradicciones en el aparato legal que van a partir de casos particulares, muchas veces, generar negociación y resistencias y de alguna manera una supervivencia de esta categoría colonial del indígena que se va a ir borrando obviamente en el siglo XIX, pero hace falta un estudio más profundo para ver a qué nivel se borra y a nivel local y regional qué es lo que va a pasar. En todo caso, eso es interesante porque también es algo que nos ocurre hoy en día. Para mí el estudiar a los pueblos indígenas no es el centro de mi interés, sino que los pueblos indígenas son un perfecto caso extremo para pensarnos a todos como sociedad. Lo dejo hasta acá.